A las 4:58 de la mañana, Lucía tenía la laptop abierta sobre la mesa y el café intacto, como si el cuerpo hubiera llegado, pero el alma no. La luz azul del monitor le pintaba la cara y el ventilador hacía un ruido pequeño que le recordaba lo rápido que pasan los minutos. En la pantalla parpadeaba un correo con un asunto que parecía una puerta gigante: oferta final. Responder antes de las 9. Debajo, el botón de aceptar esperaba como una decisión convertida en prueba. Era el empleo que había pedido por años: mejor sueldo, otra ciudad, otro ritmo. Pero el reloj le apretaba la garganta con cada segundo, porque en la mesa había otra señal, una nota de su mamá con letras cansadas: hoy no pude dormir, despiértame a las 7 y acompaña a tu hermano. Y en el teléfono un audio del líder de la iglesia insistía: Lu, mañana te necesitamos para orientar a los nuevos. ¿Puedes? Lucía sintió que el día le pedía una respuesta en dos direcciones al mismo tiempo. Ese correo no solo ofrecía un contrato, ofrecía una identidad, la de la que por fin lo logró. Aún así, la idea de irse le traía una paz extraña y un nudo inevitable, como si dos manos tiraran de su pecho en direcciones opuestas. Había servido, había cargado, había aprendido a sostener a otros antes que a sí misma. Ahora se preguntaba si decir que sí era fe o fuga, valentía o escapatoria. Miró la hora, tragó saliva y susurró: Señor, ¿qué quieres que haga? Lo peor no era elegir, lo peor era equivocarse y vivir justificando su decisión con palabras bonitas. Por eso pidió algo más profundo: no me dejes decidir desde el miedo. Muéstrame tu corazón cuando nadie me está mirando. Y si estas historias te ayudan a escuchar a Dios en decisiones reales, suscríbete ahora y acompáñame hasta el final. En los últimos meses, Lucía había intentado resolverlo todo con listas, opiniones rápidas y pantallas encendidas. Esa madrugada entendió que el ruido no solo venía de afuera, tenía volumen en el alma. Miedo disfrazado de prudencia, urgencia disfrazada de responsabilidad, y una voz interna repitiendo: si eliges mal, lo arruinas todo, como una alarma que nunca se apaga. Buscó consejos como quien bebe agua salada y terminó más confundida, con la mente llena y el espíritu vacío. En el fondo no estaba esperando guía, estaba exigiendo garantía. Entonces tomó una decisión pequeña y sagrada. Apagó el celular, abrió la ventana y se regaló 10 minutos de silencio, sin música, sin pantalla, solo respirando y diciendo: habla, Señor, aquí estoy. El silencio incomodó al principio, porque el silencio revela lo que uno esconde. Pero ella se quedó ahí, sin correr, con el dedo lejos del teclado, volviendo a la respiración una y otra vez. La presión bajó, y una frase quedó brillante en su interior, como escrita en el aire en escucha, antes de decidir. Y de pronto entendió que Dios no estaba lejos, solo había estado tapado por ruido. El temporizador terminó y la habitación seguía igual, pero Lucía ya respiraba distinto. No abrió redes, no escribió al chat familiar, no tocó el correo. Hizo algo que no hacía desde hace tiempo: tomó la Biblia antes que el teléfono. Las páginas sonaban ásperas y reales, y esa sensación le dio seguridad, como pisar tierra firme después de andar en arena suelta. Leyó: si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. La leyó otra vez, más despacio, hasta que dejó de ser letra y se volvió aire. Luego apareció otra línea como un segundo testigo: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Lucía sintió que Dios no le estaba prometiendo comodidad, sino guía fiel. En vez de preguntar: ¿qué me conviene?, se sorprendió preguntando: ¿qué te honra, Señor? ¿Y qué forma mi corazón cuando nadie me aplaude? Con esa pregunta, el correo dejó de ser solo una oferta y se convirtió en un espejo, porque la voluntad de Dios no se adivina, se alinea. Lucía escribió 2 columnas en una hoja: a motivos y frutos. Se obligó a ser honesta, envió orgullo escondido, el deseo de demostrar que valía, de no ser la que siempre se queda,
de escapar de sentirse pequeña. También vio motivos más limpios en crecer, aprender, servir con mayor alcance y sostener a su familia con menos presión económica, pero sin romper el amor en el proceso ni convertirlo en transacción. Entonces hizo el examen que casi nadie quiere hacer. Esta decisión me empuja a mentir, a endurecerme, a cortar caminos con resentimiento, o me empuja a obedecer con paz. Descubrió que algunas razones sonaban espirituales, pero venían de ansiedad con maquillaje, y la ansiedad siempre exige prisa para no ser cuestionada. A las 6:40, escuchó a su mamá moverse por el pasillo. Preparó té, despertó a su hermano, y mientras le amarraba las agujetas, vio una confianza que le partió la prisa. Su mamá habló de médicos, cuentas y cansancio, y Lucía sintió la tentación de decidir rápido solo para que el ruido se callara. En medio de lo doméstico oró por dentro. Endereza mi senda, aunque yo no vea la carretera completa. A las 8:12 volvió a la mesa, y el deadline se veía como un puño. El cursor quedó sobre responder, y una impresión suave le atravesó el pecho antes de escribirle: a esa empresa, habla con alguien que ame la verdad, más que tus aplausos. Eran las 8:26 y la prisa quería gobernarla como un jefe impaciente. Si respondía ya, al menos, el ruido se callaba. Pero la impresión seguía ahí, suave y firme. Habla con alguien que ame la verdad, más que tus aplausos. Y esa frase sonaba a espíritu. No hay ansiedad. Lucía abrió un correo nuevo y pidió una breve extensión para orar y confirmar su decisión. No inventó excusas, solo fue clara y respetuosa. Su dedo tembló sobre enviar, porque pedir tiempo es admitir que no controlas todo. Al enviar, no sintió euforia, sintió una paz lenta que le desinfló el pecho. La paz no respondió la pregunta, pero cambió la forma de hacerla. Empezó a notar lo que antes ignoraba en él. Espíritu guía también por dentro. Imaginó mudarse, y vio maletas, nuevos pasillos, y un salario que resuelve cuentas. Pero apareció un apuro extraño, como si tuviera que correr para justificar la elección. Imaginó quedarse y sintió alivio inmediato, pero luego llegó la culpa ante: ¿vas a estancar? Todos avanzan menos tú. Ahí entendió que había dos voces peleando. Una empujaba con urgencia y comparación, la otra invitaba con paz y verdad, aunque no trajera mapa completo. Se preguntó: ¿qué parte de mí quiere esta decisión? ¿Y qué parte de Dios la confirma? Porque no se trataba solo de elegir un lugar, sino de elegir un corazón. A media mañana caminó a la iglesia del barrio, vacía y silenciosa. Se sentó en la última banca y dejó que la mente se calmara, como agua turbia que se asienta cuando dejas de agitarla. Mientras oraba en silencio, oyó pasos en era Tomás, el encargado de limpieza, pasando un trapo con una calma que parecía oración. Tomás dijo sin prisa: a veces Dios no empuja puertas, solo toca adentro, y el que está con mucho ruido confunde el toque con su propia prisa. Antes de irse, le dejó otra frase: no le pidas a Dios que grite, bájale tú al mundo. Lucía sintió que era confirmación del método, no una respuesta rápida. Al salir, su celular vibró. El reclutador le daba 24 horas más. Esa puerta abierta se sintió como una invitación divina a escuchar con seriedad. Con 24 horas extra, Lucía pidió una llamada con el reclutador. La llamada le trajo realidad, an inicio en 2 semanas, viajes frecuentes, disponibilidad total el primer trimestre y turnos extendidos, si el proyecto lo pedía. Preguntó por modalidad híbrida o remoto, y la respuesta fue firme: por ahora, no. Es presencial y con movilidad. Sintió un descenso en el estómago, no como miedo, sino como advertencia. Colgó agradeciendo, y se permitió pensar algo importante. Una puerta puede verse brillante, y aún así, no ser la correcta. Esa tarde intentó empujar la idea con fuerza. ¿Cómo hacemos cuando queremos que algo sea de Dios? Porque conviene. Buscó departamentos Revis costos, calculó rutas, y cada clic
le dejó una pesadez rara. No era falta de valentía, era ausencia de paz. Llamó a una amiga y se oyó diciendo frases bonitas, pero no sinceras. Dios proveerá. Todo se acomoda. Ya verán. Al colgar se sintió más sola. Recordó a Tomásán. No le pidas a Dios que grite, bájale tú al mundo. Y entendió que estaba intentando trepar por una ventana para no aceptar un no, que quizá era misericordia. Se sentó, respiró y se atrevió a una oración incómoda. Señor, si esto no es tuyo, no me dejes forzarlo, aunque mi orgullo quiera decir que sí. Al decirlo, la tensión bajó un poco, como si su corazón aceptara que los cierres también son guía. Al anochecer, mientras lavaba platos, sonó un número desconocido. Era Mariela, una antigua jefa. Me acordé de ti. Necesitamos a alguien para liderar un proyecto. Es remoto y arranca en 3 semanas. Lucía escuchó condiciones que sonaban alineadas a misma área. Equipo serio, horario flexible, salario digno, mentoría real, crecimiento sin arrancarla de raíz. Colgó y sintió algo distinto a la euforia en paz clara, como una puerta que se abre sin empujones. Pero entonces llegó otro correo del reclutador inicial. Necesitamos respuesta definitiva en 1 hora. El pulso se le subió otra vez. Lucía entendió que la noche no era para elegir lo brillante, sino para discernir cuál puerta llevaba la firma de Dios y cuál solo traía presión. Con el ultimátum de 1 hora, Lucía sintió que el corazón se le subía a la garganta. Por un segundo quiso decidir con la misma rapidez con la que el mundo presiona, pero recordó una diferencia crucial. Dios guía con paciencia. La presión suele venir de otro lado, y esa diferencia se nota en el pecho. Llamó a la hermana Clara, una mujer mayor de su iglesia, que oraba como quien respira. Clara escuchó todo y preguntó directo: ¿qué te está moviendo, hija? ¿Fe o miedo? Lucía se quedó en silencio, porque esa pregunta no se responde con datos. Clara dijo: no disiernas sola. La soledad agranda la confusión. La casa de Clara olía a pan tostado y a paz. Lucía habló sin filtros en la oferta brillante. El peso en casa, la culpa de quedarse, el orgullo de irse, la puerta nueva que apareció sin empujones. Clara no dio un veredicto rápido. Hizo preguntas que ordenan el corazón ansí. Nadie se enterara de tu decisión. ¿Qué elegirías? ¿Qué opción te hace parecer más fuerte y cuál te hace depender de Dios? Luego abrió la Biblia y le recordó algo simple: la voluntad de Dios nunca te pide comprometer tu carácter ni abandonar el amor para perseguir un logro. Clara también advirtió con ternura: no todo lo bueno es para ti en este momento y no todo lo urgente viene del cielo. Lucía sintió que no era una opinión. Era Anas. Oraron sin dramatismo, pidieron sabiduría, paz y valentía, y luego guardaron silencio. En ese silencio, Lucía notó algo al pensar en el ultimátum. Se agitaba. Al pensar en la puerta nueva, respiraba. Clara explicó: la paz no siempre significa facilidad, pero sí significa ancla. Si atropellas tu interior para avanzar, revisa de dónde viene esa prisa. Antes de despedirse, Clara le dio una tarea en escribir 2 cartas que nunca enviaría, una a Dios y otra a su propio miedo. Así descubres quién está hablando más fuerte, le dijo. Lucía volvió a casa con el reloj corriendo, pero con una certeza, sosteniéndole la espalda. En Dios confirma, por su palabra, por su espíritu y por consejo sabio. Esa noche, Lucía se sentó con 2 hojas en blanco. En la primera carta habló con Dios sin adornos. Confesó que quería ser vista, que le daba miedo quedarse atrás, que dolía decirle no a algo que parecía respuesta a años de oración. En la segunda carta le habló a su miedo y, al ponerlo en palabras, lo vio más pequeño. A miedo a decepcionar, miedo a no tener suficiente, miedo a que su vida se quedara igual. Notó algo: el miedo habla en absolutos, nunca, siempre, todos. Luego cerró los ojos
y llevó las dos opciones a oración, como si las pusiera una por una sobre la mesa del Señor. No pidió señales raras. Pidió paz, dirección y un corazón dispuesto a obedecer, aunque su ego protestara. Cuando imaginó aceptar la oferta con ultimátum, sintió impulso de correr y endurecerse para sobrevivir. Eso no venía con paz, venía con tensión. Cuando imaginó decir que no, sintió tristeza, porque renunciar a algo bueno duele, pero debajo de la tristeza hubo descanso. Pensó en la propuesta remota de Mariela, y la paz fue más clara, no porque fuera perfecta, sino porque no exigía traicionar su ritmo de comunión ni arrancarla de sus vínculos. Entendió la prueba de la paz, la voluntad de Dios, no se siente como un empujón desesperado, sino como una dirección firme que te sostiene por dentro. Aún así quiso pasar todo por la prueba del fruto. No quería comodidad, quería obediencia con humildad y fe. Vio frutos concretos, aun con la oferta presionada. El fruto probable era agotamiento, aislamiento y una fe de supervivencia. Con el proyecto remoto, el fruto podía ser estabilidad, crecimiento y servicio constante. Entonces escribió al reclutador inicial con respeto y claridad y dijo no, sin atacar, sin culparse, sin explicar de más. Antes de enviar una última ola de temor quiso gritar, pero recordó: Dios endereza sendas. No necesita que yo las fuerce. Presionó enviar y sintió un silencio lleno, como un asentimiento. Después escribió a Mariela aceptando la entrevista final. Al hacerlo no sintió que perdía una oportunidad, sintió que elegía un camino con gracia. Esa noche durmió sin repasar escenarios, y al despertar su mamá le dijo: hoy te veo distinta, como si la paz hubiera cambiado el aire de la casa. Al día siguiente, la entrevista final fue breve, clara y respetuosa. Confirmaron el proyecto, el salario y el calendario flexible. Cuando escuchó remoto, volvió a sentir esa paz que no depende de emoción, sino de alineación. Firmó digitalmente, y al cerrar la laptop, no sintió que ganó una batalla, sintió que obedeció un susurro, y eso la hizo llorar en silencio en la cocina. Más tarde fue a la iglesia para orientar a los nuevos, como le habían pedido. Vio rostros nerviosos, y reconoció su propia noche de dudas. Mientras hablaba entendió que Dios no solo estaba guiando su carrera, estaba formando su carácter, le estaba enseñando a decidir sin prisa y a servir sin resentimiento. Esa tarde, su mamá sonrió más liviana, y su hermano soltó un chiste simple, y Lucía pensó que la voluntad de Dios también se nota en lo cotidiano. Con el corazón más tranquilo, repasó lo vivido como una docuserie de fe en presión. Silencio, palabra, tirón del espíritu, puertas que se abren sin empujones y puertas que se cierran para proteger. Aprendió que la guía de Dios no es un acertijo para frustrarte, es una relación para sostenerte. Y que el primer paso, casi siempre, es bajar el ruido para escuchar. Aprendió a filtrar por la escritura, a buscar consejo sabio y a honrar la prueba de la paz y del fruto. Si hoy estás en una encrucijada parecida, haz lo que hizo Lucián: guarda silencio, abre la palabra, escucha al Espíritu, observa las puertas, busca consejo piadoso y no avances sin paz. Y si este mensaje te está ayudando, suscríbete ahora. Comparte este video con alguien que esté decidiendo y acompáñanos en este camino de fe práctica. Oremos al Señor. Enséñanos a escucharte antes de decidir, a no confundir presión con dirección y a caminar en tu voluntad con valentía y humildad. Danos paz que guarde el corazón, discernimiento para reconocer tu voz y obediencia para dar el siguiente paso. En el nombre de Jesús. Amén.